ver, chicos, vamos a empezar con la práctica el día de hoy. Ya sus compañeros se irán incorporando conforme vayamos resolviendo. La práctica empieza, chicos, a las 8 de la mañana. El chat está siempre acá le he puesto a la derecha, chicos, para estar leyendo. Cualquier cosa pueden usar el audio para que ustedes me hagan, puedan participar. Yo les voy a preguntar constantemente, chicos. Sí, es un gusto. Mi nombre es Aldo Salinas. Nuestra otra JP es mi compañera Edith Anco Blas, ¿sí? Que ya seguro en algún momento no vamos a poder conectar juntos para conocer. A ver, entonces, chicos, por audio o por chat, díganme si me escuchan claro, todo bien. Para una vez empezar, chicos. Sí, ya, perfecto. Gracias, Brigitte. Chicos, una consulta también. Ya ustedes tienen delegado de aula o delegada de aula, ¿sí? Si tienen delegado o delegada, ¿sí? Que es bueno tenerlo, chicos. Eh, ella es él o ella, ¿sí? Es el encargado de poder comunicarse con nosotros, ¿no? A veces con los JPs o con el mismo profesor, ¿no? Mediante los correos para evitar que todo el mundo envíe correos, porque no podemos estar leyendo todos los correos que llegan, chicos. Entonces, si el delegado del aula o la delegada del aula, no, si tiene alguna observación, sugerencia, ¿no? Nos hace llegar ello, ¿sí? O al profesor, y el profesor igual nos hace llegar a nosotros, o viceversa. Usted nos hace llegar a nosotros y también hacemos presente al profesor para mejorar, en este caso, las prácticas, chicos, dirigidas. Y las calificadas también. Ya, a ver, chicos, como todos ustedes tendrán en el PAIDEA, ¿sí? En el PAIDEA ya se ha colocado eh, ¿sí? Ya se ha colocado, en ese caso, las prácticas dirigidas, ¿no? En la parte de análisis convexo, y que en esta semana van a continuar, ¿no? Análisis convexo, ¿no? Ahí tenemos varias sesiones, y siempre van a poder ustedes entrar haciendo clic como entre el día de hoy, ¿no? Por la comisión, ¿no? Esto ya está programado para todas las semanas, ¿sí? Ya sea, en este caso, prácticas dirigidas o prácticas calificadas, chicos, ¿sí? Entonces, por ahí no tenemos ningún problema. La práctica dirigida ya está colgado. Vamos a tratar de colgarlo con muchos días más de anticipación para que ustedes puedan practicar, resolverlo y que las dudas sean absueltas lo más pronto posible en las prácticas. Y a ver, veamos. Tenemos 5 preguntas, ¿sí? Me dice sea A, vamos a escribir esto acá. Vamos a resolver uno por uno. Ahí está. Entonces, me dice sea A que pertenece a ese conjunto, ¿no? Recordemos que este conjunto que nos menciona acá, este conjunto significa el conjunto, este es el conjunto de todas las matrices, de todas las matrices, de todas las matrices de orden M por K con entradas reales, ¿no? Entradas reales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponemos así porque varias veces vamos a encontrar en los exámenes, en las prácticas,
y en los temas que siguen vamos a usar esa notación. Entonces debe quedar claro. Por ejemplo, si tengo M 2 por 3 con entradas reales, entonces una matriz que yo tengo acá, por ejemplo, si tengo A es un elemento de esa matriz, entonces A será una matriz de 2 filas, 3 columnas, ¿sí? Entonces, 2 filas, 3 columnas, ¿no? Sería, por ejemplo, 1, raíz cuadrada de 2, 0, 0, menos 1, por ejemplo, y 3. ¿Sí? Entonces, ¿no? Por ejemplo, si tengo B que pertenece al conjunto de las matrices 2 por 2 con entrada en los enteros, por ejemplo, ¿no? Entonces mi matriz B será una matriz de 2 filas, 2 columnas, ¿sí? Y las entradas deben ser enteros, ¿no? 1, menos 1, 2 y 5, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice, ¿no? Tengo A es una matriz, ¿sí? A es un elemento de ese conjunto, de todas las matrices de orden M por K, con entradas reales, ¿sí? Entonces, me dice, considere los vectores de RK, ¿sí? Como vectores columnas. Si C es un conjunto convexo de RK, demuestre que AC, ese nuevo conjunto, es un conjunto convexo. Entonces vamos a recordar por acá lo que es un conjunto convexo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tener presente para un conjunto convexo? Entonces recordamos acá, ¿no? Para un conjunto convexo. ¿Sí? Un conjunto convexo, ¿sí? Por ejemplo, voy a dibujar acá. Primero lo voy a hacer gráficamente y después analíticamente, ¿ya? Entonces, un conjunto convexo lo que me dice lo siguiente, ¿no? Vamos a llamarle que esto sea C, nuestro conjunto convexo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé si ese conjunto de ahí, que me están planteando ahí, es convexo? O sea, ¿cómo sé si este conjunto, ¿sí?, es convexo? Entonces, si ese conjunto es convexo, debe cumplir el, tomo dos puntos cualesquiera, ¿sí?, dos elementos cualesquiera. Entonces, por ejemplo, dos elementos cualesquiera le llamo x1 y x2. Entonces, para todo x1 y x2 que pertenece a ese conjunto C, ¿sí?, dos elementos cualesquiera, voy a unir él con un segmento. Entonces, lo uno esos dos puntos. Vamos a ponerlo más pegado. Ahí está. Entonces, voy a unir ellos dos con un segmento, ¿sí? Y ese segmento, que le voy a poner una letra, ¿sí?, a ese segmento de acá, que le llamaremos Y, ¿sí? Entonces, ese segmento, ¿sí?, para todo par de elementos, ese segmento Y debe, vamos a escribir al revés mejor. Ese segmento que le llamamos Y debe pertenecer, ¿sí?, a C, ¿correcto? Entonces, ese Y es un segmento. ¿Cómo se escribe ese segmento? Ese segmento se escribe así, no es un segmento. Es un segmento de recta, ¿no? Sí, es un segmento de recta. Entonces escribimos T o lambda, la letra que ustedes desean, ¿sí? Lambda x1, primer elemento, ¿sí?, más 1 menos lambda x2, ¿sí?, donde lambda es un número real que toma entre 0 y 1, ¿no?
Claro, algunos le escriben 1 menos lambda, después lambda, ¿no? Es cuestión de gustos, de dónde a dónde quiero que vaya, ¿no? Ese es un segmento de recta. Entonces lo que yo necesito es que ese segmento de recta siempre pertenezca ahí, ¿no? Ese es un conjunto convexo, chicos. Entonces, para que algo sea convexo, si me dicen gráficamente, entonces gráficamente lo puedo hacer de esa manera. Verifico que cualquier par de puntos que tenga ahí, entonces cumpla la propiedad, ¿sí? Que cualquier recta que yo trace, es decir, que una de ese par de puntos debe también pertenecer. Toda la recta, ¿no? Debe estar contenida, ¿no? Contenida ahí. Entonces, a eso, eso es para un conjunto convexo, ¿no? Si no cumple esa condición, no es convexo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, por si acaso, este PDF también se lo puedo pasar, chicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo él, ¿no? Gráficamente, eh, gráficamente, por ejemplo, si yo tengo este conjunto C, no es convexo. No es convexo, ¿no? ¿Por qué no es convexo? Si nosotros escogemos un par de puntitos, obviamente nuestra región, ahí está, son un par de puntitos, por ejemplo acá, y yo trazo una línea, ¿sí? Que una ese par de segmentos. Voy a ponerlo más abajo para que se note. Ese puntito ponerlo más abajo. Ahí está. Entonces, voy a trazar la línea ahora, ¿sí? Mire, esa línea, observamos acá, si él es x1, ¿sí? Y él es x2, ahí está. x1, estoy tomando dos elementos, observo acá, de x1 y x2 que pertenecen a ese conjunto, observo ese segmento de línea, ¿sí? Entonces, ese segmento, mira, lambda x1 más 1 menos lambda x2, ¿sí? No todo pertenece, ¿no? Porque existe un lambda, ¿sí? No sé qué lambda, por ejemplo, ahí, un lambda asterisco, tal que cuando yo lo reemplace acá, tal que ese y no pertenezca a él, ¿no? Por ejemplo, acá va a estar mi lambda asterisco, ¿no? Lambda asterisco encontraré un y acá, ¿no? Entonces acá hay un puntito, mira, que ya está fuera, ¿no? Para lambda asterisco, para él, ese no pertenece, no pertenece. Entonces, ese es gráficamente, ¿sí? Gráficamente. Entonces, no confundir lo que vamos a ver también dentro de un rato, una función convexa con un conjunto convexo, que son justamente los dos errores que normalmente cometen, ¿sí? Confundir un conjunto convexo con una función convexa. Ahí tengo un conjunto convexo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, o una región convexa. Chicos, ¿quedó claro hasta ahí lo que es un conjunto convexo? ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Todos. ¿Aló, chicos? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Ya, perfecto, chicos. Debe quedar claro, chicos, para todos, por favor, porque son los errores que más cometen a la hora de las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones los alumnos confunden lo que es una función convexa con un conjunto convexo, ¿sí? Entonces, si nosotros se le dice que demuestre si es un conjunto convexo, ¿sí? Entonces, demostrar significa usar esto.
si yo tengo que demostrar, voy a tener que usar esto, ¿sí? Para demostrar, ¿sí? Y si es gráficamente no es una demostración, a menos que nosotros le digamos que sí lo pueden usar, ¿no? A veces por la complejidad de la región, a veces es mejor gráficamente, pero tienen que graficarlo bien, ¿sí? Si no lo grafican bien, tampoco no va a valer, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes quieren demostrar, van a tener que usar todo. Y es lo que vamos a usar por acá, ¿sí? Para este ejercicio, nosotros vamos a demostrar, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar, porque nos piden, en este caso, que demuéstrenme, ¿sí? Demuéstrenme, dice, ¿no? Entonces, vamos a primero usar todo, ¿no? Entonces, como tenemos, primero que tenemos, que C es convexo, ese es dato, ¿sí? Eso es dato. Entonces, si tenemos que C es convexo, ¿sí? En este caso, contenido, C está contenido en RK, entonces tomo, hago mi definición, ¿no? ¿Sí? Entonces, sean dos puntos, dos elementos cualesquiera, Y1, ¿sí? X1 y X2 que pertenecen a C. Por ser convexo, ¿sí? Por ser convexo, debemos tomar nuestros segmentos recta, ¿no? Le llamamos Y en estos segmentos recta. Y lambda X1, ¿sí? Más 1 menos lambda X2 también debe pertenecer a C, eso por ser convexo, ¿no? Donde lambda es un número real que se encuentra en el intervalo de 0 a 1, ¿no? Y si ustedes observan, cuando lambda es 0, por ejemplo acá en borrador, si lambda es 0, y toma el valor de x2, ¿no? Si lambda, por ejemplo, vale 1/2, ¿sí? Y es x1 más x2 entre 2, está en la mitad, ¿no? Si uno toma el segmento de recta, acá está para lambda igual a 0, mira, ¿sí? Para acá está para lambda igual a 1/2, ¿no? Está en la mitad, ¿sí? Y acá va a ser para lambda igual a 1, ¿no? Cuando lambda vale 1, y va a ser x1, ¿no? Entonces será acá, ¿ves? Recoge él. Si yo tengo lambda igual a 1/3, se encontrará, por ejemplo, por acá, ¿sí? Por ahí y así, ¿no? Entonces, conforme vamos dándole valores, va a tomar todito este segmento, ¿no? Toditos los puntos, ¿sí? Ya está. Solamente para aclarar esto. A ver. Entonces, hasta ahí ya tengo eso que se cumple por serse convexo, ¿sí? Ese es dato. C es convexo en RK, ¿no? Entonces, veamos, nosotros tenemos que ver, ¿sí? Lo segundo que nos piden demostrar que este conjunto AC definido de esa forma que está abajo es convexo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, tengo que tomar dos elementos, ¿sí? Entonces, vamos a tomar dos elementos, ¿sí? Tomemos dos elementos cualesquiera. Tomemos dos elementos cualesquiera, ¿sí? Cualesquiera de AC, ¿no? Si son dos elementos cualesquiera, entonces los elementos, ¿sí? Los elementos de él es de esta forma, estos son los elementos, ¿sí? Estos son los elementos de este conjunto, ¿no? De él. Entonces los elementos tienen la forma A por un elemento de C, ¿no? Entonces mira, sea acá, A, X1, A, X2 pertenecen a mi conjunto AC. Entonces lo que yo tengo hasta acá son dos elementos, ¿sí? Lo que tengo por probar, entonces voy a escribir con otro color. Entonces, por demostrar, ¿sí? Por demostrar es que el lambda AX1 más 1 menos lambda AX2
debe pertenecer a AC. Eso tengo que probar, ¿sí? Entonces tengo que probar esto de acá, ¿sí? Esto tengo que probar. Entonces vamos a ver cómo probamos él. Entonces, a ver, tomemos el de acá, ¿no? Lambda AX1 más 1 menos lambda AX2. ¿Sí? Entonces, uno de los detalles, chicos, hay que tener cuidado en el tema de matrices, ¿no? Recordemos, ¿sí? Recordar, por ejemplo, si yo tengo mi matriz, voy a poner así, por ejemplo, 2, 3, 0, 1, 1, 0, por ejemplo, ¿sí? Esta matriz tiene orden 3 por 2, ¿sí? Entonces, si yo voy a multiplicar, a veces el alumno dice, profe, pero es lo mismo, A por X es lo mismo que X por A. Eso es falso, chicos, ¿sí? Eso es falso, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo X, X sería, por ejemplo, 2, X1 y X2, vamos a poner en números mejor. Voy a poner números. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle 5 y 6, por ejemplo. Entonces, si yo trato de escribir él sería, ¿no? 2AX, lo voy a borrar también, 2, 3, 0, 1, 1, 0, por el 5, 6, por ejemplo, el de ahí, yo quiero multiplicar fila por columna, no hay problema, ¿no? ¿Sí? Puedo hacerlo, ¿no? 10 más, para que sea sencillo ponerle 0, para que sea fácil, ¿ya? Más rápido. Entonces sería 10, el otro sería 0, ¿sí? Y el otro sería 5, mira. Pude hacerlo. Pero, ¿sí? X por A no voy a poder multiplicarlo, no es posible, ¿no? Porque acá tengo, mira, 5, 0, ¿sí? Y por esta matriz 2, 3, 0, 1, 1, 0, ¿no? Esto es 2 por 1, ¿sí? 2 por 1 no puedo multiplicarlo por una matriz 3 por 2. Esto no es posible, ¿no? Entonces, no es lo mismo en los vectores cambiar el orden, ¿no? No es lo mismo, hay que tener cuidado, ¿no? Se ven los exámenes que a veces hacen esto, ¿no? Le cambian el orden como si fuesen números, ¿no? Y a veces uno va a tener, chicos, que no considerarlo en la solución, ¿sí? En la solución, porque no están haciendo, chicos, de manera correcta, ¿sí? Entonces, en este caso, como A es una matriz, ¿sí? Yo puedo factorizar esa matriz manteniendo el orden. Entonces, mira, acá tengo mi matriz que está a la izquierda, ¿sí? Entonces, no puedo sacar esa matriz a la derecha, ¿no? Yo no puedo decir, profesor, por acá voy a pasar el A así, porque mira, si yo hago esto, cuando tú multipliques, acá va a quedar X1 por A, y esto no es X1 por A, entonces no lo puedo sacar como yo quiero el orden. Entonces, a la izquierda, y ahí quedaría, lambda es un número, con los números no me da problema, L es un vector, más 1 menos lambda, que es un número, y X2 es un vector, ¿sí? Pero, si ahora observamos, justamente él es Y, y ese Y pertenece a C, ¿no? Como ya le hemos dicho por acá, acá está, ¿no? Ya está en C. Por lo tanto, acá tendría A por y A por Y pertenece a AC, ¿no? Profesor, ¿cómo se da cuenta que A por Y pertenece a AC? Para que un elemento, para que algo pertenezca a C, primero debe tener la forma AX, donde X es un elemento de C. Entonces, si X es un elemento de C, yo puedo tomar ahí, mira. Y justamente, ¿no? A por un elemento de C, mira. A, ahí está, y por un elemento de C, mira. Por lo tanto, pertenece a C. Y eso es lo que quería demostrar, ¿no? Justo eso es lo que quería demostrar, ¿no? Por lo tanto, acabo de probar que es convexo, ¿sí? Convexo de R. Entonces, chicos, así hemos probado que ese conjunto que aparece ahí es convexo. El primer problema. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que quede ahí? ¿Todo claro?
¿Preguntas, dudas, chicos, ahí? ¿Quedó todo claro? Chicos, ¿me escuchan ahí? ¿Quedó todo claro, chicos? ¿Aló? Allá. Correcto. Gracias, Daniela. Gracias, Jesús. Chicos, no se parece que no se escuchara, no nos... Vamos ahora a ver la segunda pregunta, ¿ya? Un otro. Ya, a ver. En él me piden demostrar que un conjunto es compacto. Entonces vamos a recordar ahí que es un conjunto compacto. Entonces le damos por acá. Un conjunto compacto. Para que un conjunto un conjunto A contenido en Rn sea compacto, debe cumplir, ¿sí?, dos condiciones, ¿sí? Debe cumplir dos condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que debe ser cerrado y debe ser acotado. Chicos, ¿cómo sabemos que un conjunto es acotado? A ver, háganme recordar. ¿Cuándo decimos que un conjunto es acotado? A ver, por el chat, chicos, a ver, por el chat. ¿Cuándo decimos que un conjunto es acotado, chicos? A ver. ¿Nadie? ¿A dedocracia, chicos? Bueno, como no... A dedocracia, chicos, ¿ya? A ver, Steven Alberto Aiquipa Q. Steven Aiquipa. O sea, le pregunta y se va. Yasmín Peria Aguilar. Yasmín. Yasmín. Dime, ¿te recuerdas cuando un conjunto, qué condición debe cumplir para que un conjunto sea acotado? Ya, ok, no hay problema. A ver, Arisa, Yayomi, Saito Turpo. Ah, ya, Villanueva Arenas, a ver, dime. Tú que levantar la mano. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días. Preguntó si era acotado, ¿cierto? Sí, como Ya es. Recuerdo que Matemático 2 nos dijeron que era cuando podías encerrar a la figura dentro de una circunferencia, una bola, de un determinado radio. exactamente, perfecto, ¿sí, no? Sí, perfecto. Y se recuerdan también, a ver, cuando un conjunto es cerrado, cuando un conjunto era cerrado. Cuando el conjunto incluye su frontera. Perfecto,
¿sí? Entonces, perfecto, muchas gracias. Entonces, recordemos si un conjunto es acotado, ¿sí? Si existe una bola contenido en el mismo espacio, es decir, en Rn, tal que esa bola, ¿sí? Vamos a poner una bola de radio R, ahí está, lo contenga el ¿sí? De esa manera. Y es cerrado, ¿sí? Cuando también la clausura de L es igual a su punto, ¿no? Es decir, cuando incluya su frontera, ¿no? De esa manera. Voy a hacer un ejemplo sencillo acá. Por ejemplo, en R, vamos a poner aquí en R, en los reales, este conjunto A así nomás, facilito, es cerrado, ¿sí? Es cerrado. La frontera de A, no sé cómo la nota la frontera de A, la frontera de A sería 1 y 2, esa es la frontera de A. Y la frontera de A incluye su frontera, ¿sí? Entonces, si yo uno el abierto de A, ¿sí? Con su frontera me va a dar el mismo, ¿no? Entonces cumple que es cerrado. Ahora, puedo tomar, por ejemplo, la bola, ¿sí? Ahí está, P sería una bola con centro, por ejemplo, en 1 y radio 2, ¿no? Y radio 2. Entonces, esa bola rápidamente va a contenerlo y lo voy a dibujar para que lo note, ¿sí? Y el otro ejemplo es que el otro lado. Entonces, voy a dibujar acá. Vamos a dibujar, mira, acá está menos infinito más infinito, porque estamos en los reales, ¿sí? Esta es la recta numérica. Escribo mi conjunto A, que es 1 y 2, ¿sí? Y ahí está. Sería cerrado acá y cerrado ahí, ¿no? Entonces, esto viene a ser mi conjunto A. Y el conjunto A contiene a su frontera, que son el 1 y el 2, ¿sí? 1 y 2 como números, ¿no? Números. Y mira, y acá tengo una bola, ¿sí? Como está en R, será un intervalo, ¿no? Entonces, centrado acá, y la bola es así, ¿no? A ver, de radio 2 le he puesto, radio 2, entonces acá está, mira. 3 y radio 2 sería menos 2, ¿no? 1, perdón, menos 1. Entonces, acá está la bola, mira. Es una bola abierta. Esa bola, en este caso sería un intervalo, ¿no? Ahí está, centrada acá, ¿no? Con centro y radio 2, ¿no? Entonces, esto sería la bola B, ¿sí? Y como se dan cuenta, esa bola contiene A, ¿no? Es mucho más grande, ¿no? No lo pinto para no malograr un poco el gráfico. Entonces, ahí digo que esa, justamente, ese conjunto es cerrado y acotado. Otro detalle que voy a definir acá es el conjunto A. Entonces, el conjunto A, voy a volver a escribir, ¿no? Entonces, mi conjunto A, que era él, viene a ser todos los X en los reales, tales que X es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, ¿no? Sí, es él. Mira, y la frontera de A, que vuelvo a escribir acá, es el 1 y es el 2. ¿Quién es el 1 y el 2? Justamente son estos extremos, ¿no? Sí, estos extremos que están acá, mira. ¿Sí? Estos extremos son su frontera, ¿no? Es decir, donde toma la igualdad, ¿no? Justamente ahí se da la igualdad, mira. ¿Sí? La igualdad, ¿no? Ah, si aparece igual, significa que es cerrado, efectivamente, ¿sí? Efectivamente, ¿no? Y acá voy a escribir mi ejemplo en R2, a ver, ¿sí?
Y así puedo hacer ejemplos en cualquier dimensión, ¿no? Entonces, en R2, ¿sí? Voy a tomar un ejemplo en R2. Por ejemplo, puedo tomar A, que sea todos los XY que pertenece a R2, ¿sí? Tal que X al cuadrado, ¿sí? Más Y al cuadrado, estoy colocando así facilito, eso es menor o igual, por ejemplo, que en este caso, por ejemplo, 1. Ahí está. Entonces, yo quiero ver si es compacto, ¿no? Entonces, primero veamos si es cerrado, ¿sí? Entonces, ¿quién es la frontera de A? La frontera de A se cumple la igualdad, es decir, viene dado por todos los XY que pertenecen a R2, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado, eso es igual a 1. Esa es la frontera de A, ¿sí? En la igualdad. Entonces, quiero ver si es acotado, efectivamente, ¿no? Mira, existe una bola B que puedo tomar de radio, por ejemplo, 2, y de centro el 0 que lo escribe así como vector 0. ¿Sí? Y esa bola contiene justamente A. ¿Sí? Contiene A. Profe, gráficamente quiero verlo. Ahí está, vamos a verlo gráficamente. Entonces, tomemos R2. ¿Sí? Ahí está. Y, X, el plano cartesiano. Dibujo. ¿Sí? Bueno, no voy a usar el compás, ¿sí? Pero voy a dibujarlo así a mano alzada, ¿no? Ahí tiene el compás para no demorarnos. Ya, ya está. Entonces, y él sería el conjunto A. El conjunto A. Entonces, la frontera es el borde, ¿sí? Voy a escribirlo de otro color. La frontera, ¿no? La frontera sería todo lo que está de rojo, sería la frontera. ¿Sí? Esto que está de rojo es la frontera, la igualdad, ¿sí? La igualdad. Entonces, eso que he escrito de rojo es la frontera de A, ¿sí? La frontera de A. Entonces, es claro que A contiene su frontera, entonces es un conjunto cerrado, ¿sí? Existe una bola de centro en el origen, ahí está, y de radio 2, ¿no? Ahí está, mira, una bola abierta, ¿no? Esta bola, que no lo pinto adentro para no malograr el gráfico, ¿sí? Es una bola abierta, ¿sí? Ahí está. Esta es la bola de acá. Obviamente debe estar pintado, no lo pinto, ¿sí? De radio 2, ¿sí? Ahí está, mira, 2, menos 2, 2 y menos 2, ¿no? Y el otro tenía radio 1, ¿no? Menos 1, 1, 1 y menos 1, ¿no? Entonces, gráficamente se nota que esa bola contiene él, ¿no? Entonces, en ese caso, eso sería compacto, ¿no? Sí, entonces, entonces ahí gráficamente hemos visto cuando un conjunto, ¿sí? Es cerrado y acotado, cuando es compacto, ¿no? Entonces, vamos a resolver entonces el problema acá. El problema me dice que C es un conjunto compacto, entonces tenemos por dato, mira. Por dato, ¿sí? Por dato yo tengo que C es compacto, ¿sí? Es compacto. Como C es compacto, entonces C es cerrado, ¿sí? Y C es acotado, ¿no? C es acotado, ya por C compacto. Eso tenemos por dato, ¿sí? Ese es por dato. Ahora me dice que D es cerrado, ¿sí? También tenemos por dato que D es cerrado nada más, ¿sí? Es cerrado. Entonces me dice, demuestre, hay que demostrar, demuestre que la intersección es un conjunto compacto. Entonces, para demostrar que la intersección es compacto, entonces lo que tengo que es por demostrar, ¿sí? Por demostrar,
tengo que demostrar que C intersección D es compacto. Y para demostrar eso, tengo que demostrar que C intersección D es cerrado. Y tengo que probar que C intersección D es acotado. Entonces veamos, ¿sí? Veamos, vamos a ver ello. Entonces acá tengo, mira, como C es cerrado, entonces C es igual, ¿sí?, a su clausura, ¿no? Ahí está su clausura. Y como C es acotado, entonces existe una bola, que lo ves que así B nomás, ¿sí? Tal que C está contenido en esa bola, ¿no? Ahí está, en esa bola abierta, ¿no?, de un radio R, ¿no? Ahí está, para que se diferencie, ¿no? Una bola abierta que contiene C, ¿no? Lo que hemos mencionado. Entonces, veamos. Acá tengo por dato que D es cerrado. Entonces, si D es cerrado, D es igual a su clausura de D, ¿no? Su clausura de D. Entonces, veamos primero que C intersección D es cerrado. Entonces, veamos en este caso que C intersección D es cerrado. Para ello, tengo que ver si su clausura vuelve a ser el mismo, ¿no? Para que sea cerrado. Pero por propiedades de topología sabemos que la clausura se distribuye, ¿no? C clausura, intersección de clausura. ¿Mm? Pero tenemos que C clausura es C, intersección de clausura es D. Y por lo tanto ya tengo que C intersección D es cerrado. Ya tengo que cerrar. Veamos, ¿sí? Ahora que es acotado. Que C intersección D es acotado. Entonces, para que sea acotado, recordemos propiedad de conjuntos, ¿no? C intersección D siempre está contenido en C, ¿no? Si te recuerdas, un poquito recordaron estos gráficos que vimos a ver. Este es C y ese es D. Y es fácil demostrar eso en este caso, ¿no? Y esta es la intersección, ¿no? Esto es C intersección D, ¿no? Entonces siempre se cumple y se demuestra que C intersección D está contenido en C, ¿no? Y C intersección D se demuestra que está contenido en D también, ¿no? Nosotros estamos usando el nombre, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos por dato que él, por ser acotado, está contenido en una bola de radio R, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos que este C intersección D también está contenido en esa bola, ¿no? Entonces ya tengo el también que se cumple. Entonces, como ya demostramos que C intersección D es cerrado y acotado, por lo tanto, C intersección D es compacto, chicos. Compacto. Y es lo que deberían probar. Ya, a ver, chicos, ¿quedó claro? ¿Estamos bien, chicos? ¿Quedó claro? ¿Se va entendiendo? ¿Muy rápido, muy lento? ¿Sí? ¿Se entienden los problemas? Que ustedes van a tener que hacer así en su evaluación, ¿eh? A ver, chicos. Gracias, Barrueta. Chicos, ustedes han escogido el horario de la mañana. Normalmente el horario es en la tarde, era de 2 a 4. Ustedes lo han escogido a las 8 de la mañana y todavía algunos están medio dormitando. Se le pregunta por ahí y uno o ninguno contesta, chicos. Despierte, ¿sí? Va a ser las 9 ya, debe estar despierto. ¿Qué opinan los demás? Hay un alumno nomás que dice que sí se entendió. ¿El resto no lo entendió? ¿Quedó claro para el resto? Profesor, disculpe una consulta. Dime, te escucho. Encerrado, esa barra de arriba, ¿cómo le llamó usted? Clausura. Clausura. Ujú. Gracias.
La clausura de un conjunto es el interior de un conjunto unido con su frontera, ¿no? Esa es la clausura, ¿no? Ya, a ver. Entonces ya tenemos ese problema, ya tenemos el problema 2 resuelto, ¿sí? Vamos a resolver el problema 3. Vamos a ver el problema 3. En el problema 3 me dice dibuje los siguientes conjuntos y determine si es abierto, cerrado, acotado, compacto y o convexo. O sea, solamente me pide dibujar y a partir del gráfico bien hecho, ¿sí? Yo tengo que ver si cumple que es abierto, cerrado, acotado, compacto y o convexo. Entonces, a ver, vamos al conjunto A. El conjunto A me dice que son todos los M, que son los XY que pertenece a R2, tales que X al cuadrado más Y, ese es menor o igual que 4, y además X más Y es mayor o igual que 2. Entonces vamos a dibujarse, ¿no? ¿Sí? Esto de acá es intersectarse, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que dibujar él y hay que dibujar él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él es Y menor o igual que 4 menos X al cuadrado. Y él es Y mayor o igual que 2 menos X. Primero graficamos la igualdad, ¿no? Entonces vamos a graficar la igualdad. Para cada uno de ellos, grafico la igualdad. Entonces, voy a graficar ahí vamos a ver. Entonces, acá tengo Y, acá tengo X y Y. X y Y. Ya. Vamos a verificar uno por uno, ¿sí? Voy a ponerle colores para que quede claro ahí. Por ejemplo, al primero será verde, escuchando que hay colores, y esto va a ser azul. ¿Sí? Entonces, primero grafico el de verde. Primero se grafica la igualdad. Y igual a 4 menos X cuadrado. Y igual a 4 menos X cuadrado, su gráfico es 0. Ese de acá, ese Y igual a 4 menos X al cuadrado, ¿no? Si lo sabemos graficar. Acá tengo menos 2, 4 y 2, ¿no? Ahora, ¿cómo saber? Como hay una desigualdad, me falta dibujar la desigualdad. ¿Cómo saber qué debo pintar? Normalmente se toma un punto cualquiera que no esté en el borde, ¿sí? Puedo tomar, por ejemplo, este punto de acá. El punto es el 0,0. Y necesito ver si ese punto satisface o no la desigualdad. A ver, reemplazamos. Si acá tengo Y0, 4 menos 0, 0 es menor o igual que 4. Y eso es verdad, sí cumple. Si cumple la desigualdad, entonces, ¿sí? Quiere decir que debo pintar esa región, ¿sí? Hay que pintar toda la región que contengan a ese punto que acabamos de verificar. ¿Está? Ahí tengo justamente ya lo de verde. Voy a dibujar ahora lo de azul, ¿sí? Y igual a 2 menos X. 2 menos X es conocido porque la pendiente es negativa, ¿sí? Entonces pasa por 2 pendiente negativa, ¿no? Ahí está, mira.
Entonces, pasa por 2, ahí está. Pasa por 2, ¿sí? Acá por 2, ¿no? Entonces, lo que acabo de dibujar es Y. Entonces, el de acá es Y igual a 2 menos X. Esa es la igualdad, ¿no? Entonces, acabo de dibujar él. Ahora quiero dibujar la desigualdad. Por ejemplo, voy a tomar este punto, igual, el 0,0, date cuenta que no está en la igualdad, ¿sí? Y lo reemplazo, a ver. Mira, 0 es mayor o igual que 2 menos 0. No, eso es falso, ¿no? Eso quiere decir que no debo pintar en la región que contenga el 0. Como no debo pintarlo, entonces la única parte que me queda para pintar es el otro lado, ¿no? ¿Sí? Esta región no lo contiene, mira, el 0, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, recuerda que debe satisfacer la desigualdad. ¿Qué hago con ellos dos? Tengo que intersectarlo. Ahora vamos a intersectar esas dos regiones. Entonces dibujo acá. Entonces acá yo tengo, mira, mi región. Tengo la de verde. Ahí está. Y tengo la de azul. Entonces la de azul era así. Ahora tengo que intersectar ellos dos y lo voy a pintar de rojo la intersección. La intersección tendría que ser esta parte de acá. Esa partecita es la intersección. Entonces, esa intersección justamente es el conjunto que me están pidiendo, es el conjunto M. Este es el conjunto M, ¿no? Claro, incluyendo, ¿sí? Entonces, ahí puedo borrar el resto, ¿sí? Puedo borrar el resto porque el resto no lo forma parte, por ejemplo, eso no es, tampoco son. Lo dejo ahí como para que se vea, por ahí estuvo la gráfica. Ahí está, ¿no? Eso no es solamente con lo que me queda de M. Entonces, ¿es abierto? Falso, no es abierto, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, M, veamos, M, no es abierto. ¿Por qué no es abierto? Porque en este caso, ese conjunto, ¿sí? Es claro que es un conjunto cerrado, ¿no? Es cerrado, ¿no? Es cerrado porque la frontera de M está contenida en M, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ya no es abierto, ¿no? Si es abierto, en este caso, si es cerrado ya no es abierto, ¿no? ¿Qué más? A ver, observamos que es acotado, ¿no? Es acotado. ¿Sí? Es fácil observar que va a existir una bola, ¿no? Existe una bola que lo va a contenerse, ¿sí? Porque existe una bola, ¿sí? Una bola de algún radio, tal que M está contenida en esa bola, ¿sí? En esa bola. Ya sé que es cerrado acotado, ¿no? ¿Qué más me preguntan? Me preguntan abierto, cerrado, acotado, compacto y convexo, ¿no? A ver, como es cerrado y acotado, entonces por ellos dos es compacto, ¿no? Entonces es compacto. ¿Sí? Y convexo también es convexo, ¿no? En este caso no me lo están pidiendo demostrar, solamente él, ¿no? Tomo cualquier par de puntos y siempre esa recta va a estar contenida ahí, ¿no? Es convexo. Entonces ya sé que SM es convexo. Vamos a ver ahora el siguiente conjunto, ¿sí? Vamos a poner por acá, el conjunto B. A ver, B me dice que viene a ser este conjunto, los X, Y, que pertenecen a R2, ¿sí? Tal que X, logaritmo natural de menos X, más X por Y
eso es mayor o igual que 0, y además x al cuadrado más y al cuadrado, eso es menor o igual que 2. De esa manera. Entonces veamos igual para él, ¿no? Me piden saber todo. Primero hay que graficarlo, chicos, sí, graficarlo. Entonces, primero observamos algo acá, ¿no? Sí, observamos que el logaritmo es una función con restricciones, ¿no? Entonces, el logaritmo de menos x, eso implica para que exista, ¿sí? Exista menos x, debe ser positivo. Eso quiere decir que x es negativo. Ya, entonces tendría mi conjunto n redefinido de esta manera. Son los x, y. Bueno, antes de él, puedo analizar un poquito más. Entonces, fíjate acá, voy a señalar la parte de acá. Entonces, mira, voy a factorizar x, que sería el logaritmo de menos x más y mayor o igual que 0. Y voy a dividir entre x, que es negativo. ¿Qué pasa cuando divido entre algo negativo? El sentido de la desigualdad cambia, ¿sí? Logaritmo de menos x más y menor o igual que 0. Fíjate cómo cambió, ¿no? Entonces mi conjunto n, ¿sí? Mi conjunto n serán todos los pares x, y que pertenecen a R2, tal que el logaritmo de menos x más y, ese es menor o igual que 0, adicional x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 2, y adicional x debe ser negativo, ¿no? Entonces tengo L, ¿sí? Entonces voy a graficarlo, ¿sí? Voy a graficar L. A ver. Este va a ser de color rojo. Tengo que y es mayor o igual que menos logaritmo de menos x. Este va a ser de color verde, ¿sí? Y este va a ser de color azul. Entonces, grafiquemos, ¿sí? Tengo 3 ahora. Entonces voy a graficar esos 3. Uno, 2, y 3, chicos. Entonces acá tengo x, acá tengo y. Recuerden que sus exámenes ustedes tienen que hacer, si se les pide proceso, tienen que hacer proceso, chicos, ¿sí? No es agarrar de frente y escribir la respuesta, no. Tienen que hacer proceso, así como lo estoy haciendo yo paso a paso, ustedes tienen que hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a ver, voy a dibujarlo de rojo, ¿sí? Logaritmo de menos x y menos, ¿sí? A ver, si recuerdas puedo usar GeoGebra, si no, ya depende de ti, ¿no? A ver, voy a graficar él, ¿no? Y el logaritmo de x, acá en borrador, es esta gráfica, ¿sí? Y logaritmo de menos x viene a ser esta gráfica. Y y igual a menos logaritmo de menos x, ¿sí? Es esta gráfica, ¿sí? Entonces acá ya tengo el, ¿no? Tengo el así. Eso puedes dibujarlo de frente. Yo estoy haciendo ahí para recordar, ¿sí? Para recordar. Flor, ¿puedes contestar? Contesta. Contesta. Ya. Entonces, tengo el. Ahora, me dice menor o igual. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos un punto, ¿sí? Un punto, por ejemplo, acá. Esto va a pasar por menos 1.
y pueden tomar un punto de prueba, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podría tomar este punto de acá, ¿no? A ver, voy a tomar el menos 2,0, mire. Reemplazo 0, acá tengo 0, acá el borrador 0, menos logaritmo de menos 2 sería 2. Logaritmo de 2, ¿sí? Es un número positivo. Por menos, ese es negativo. 0 es menor o igual que algo negativo, absurdo, ¿no? Eso quiere decir que no debo tomar nada que involucre esa región, ¿no? Como no necesito nada que involucre esa región, por lo tanto, debería ser esta región de acá, ¿no? Ahí está. Ya está. Ese será el más difícil, ¿no? Ahora vamos a ver, ese es más fácil. Entonces ahí está, mira. Él es una circunferencia de centro en el origen. Ahí está. Y de radio, raíz cuadrada de 2, ¿no? Raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 2. Y sería el... Ya está, ¿no? El 0, 0 cumple, ¿no? Y el último, que es el de azul, graficamos x igual a 0. Como no toma la igualdad, es abierto, ¿no? Él es x igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, tomo un punto de prueba, que es el 1,0. Mira, este puntito acá. Si tú lo reemplazas, no cumple. Por lo tanto, mi región que yo debo pintar es la región que está por acá. Al final hay que intersectar entonces ellos tres. Intersectando, ¿sí? Intersectando los tres, quedaría de esta manera. Entonces acá tengo, mira, él. Está. Tengo esta parte de acá nada más. Y tengo lo de azul, ¿no? Entonces si yo intersecto, acá está lo de azul. Y que no toma él, ¿no? Entonces si intersecto va a quedar esa región, ¿no? Esa región. Y esa es la región que me pide, creo que era A, si no me equivoco. N, ese es N. Entonces tengo LCN. Entonces del gráfico observamos. No es abierto. No es abierto. Tampoco es cerrado. No es cerrado. No es abierto porque tiene la igualdad, ¿no? En uno de los extremos hay igualdad. Recuerda que ese abierto no debe tomar nada, ¿no? Recuerda que abierto debe quedar así, ¿no? Con línea discontinua, todo mi gráfico encerrado, ¿no? O sea, no debe tomar nada de la frontera, ¿sí? Nada de la frontera, ¿no? No es abierto, no es cerrado, ¿sí? Por lo tanto, no es compacto, ¿sí? No es compacto. Porque no es compacto, para que sea compacto tiene que ser cerrado y acotado, ¿no? Vamos a poner acá, no es acotado, ¿no? Primero vamos a sacar, y lo podemos acostar para ver. Es compacto, es acotado. Fácilmente hay una bola que lo va a contener. Puedo tomar la bola de radio del centro 0 y de radio 2, ¿no? ¿Sí? Y ya está, automáticamente se nota, ¿no? Es acotado, no es compacto, no es compacto, porque debe ser, ¿sí? Debe ser cerrado y acotado. Solamente es acotado, más no cerrado, ¿no? Y tampoco es convexo, ¿no? No es convexo. No es convexo, ¿no? Porque no es convexo, miren, podemos tomar un par de puntos. Blanco, no importa.
Por ejemplo, acá, mira, en este borde de acá, ahí está. En este borde de acá tengo 2 puntos. Y si yo trazo este segmento de recta, se dan cuenta que por lo menos en ese segmento hay un punto acá. Hay un punto, mira, que no pertenece, ¿no? Esto no pertenece a N. ¿Sí? Así tienen que señalar, chicos, para decir que no es convexo, ¿no? Tienen que señalar 2 puntos del conjunto y un punto que no le pertenece, por lo menos uno, ¿no? Entonces no es convexo. Ya está. A ver, sigamos. ¿Sí? Y me falta el conjunto A. El conjunto A, por acá, el conjunto A son todos los X, Y que pertenece a R2, ¿sí? Tal que 2Y menos 8X menos 4X al cuadrado menos Y al cuadrado, S es mayor o igual que 0, y X por 1 menos Y, S es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, acá, él, por ejemplo, completándolo, ¿sí? Tendría así 4X más 1 elevado al cuadrado más Y menos 1 elevado al cuadrado menor o igual que 5. Ese es una elipse, ¿no? Es una elipse. Entonces, graficando, voy a graficar, ¿sí? Voy a graficar esos dos. Y acá la intersección. Ya. A ver. Veamos. Acá tengo X. Acá tengo Y. Acá tengo X. Tienes Y. Acá tienes X. Ahí tienes Y. Como les dije, chicos, ustedes pueden usar GeoGebra para escribir sus gráficos, ¿sí? Yo lo estoy haciendo manualmente. Ya depende de ustedes. Entonces, acá tengo una elipse con centro en menos 1,1, ¿sí? Menos 1,1 está acá. Yo tengo mi elipse, ¿no? Ahí está. Ese es mi elipse. Ahora, el otro, que es el de acá, puedo graficarlo, ¿sí? Es el y las regiones, ese de ahí, ¿no? La intersección, ¿sí? La intersección de él, ya nos dimos cuenta dónde va a estar la intersección, ¿no? Entonces simplemente, vamos a ir de verde primero. El de verde está por acá. Y el de azul, que va a quedar una parte por acá, ¿no? Y voy a pintarlo de amarillo, esta región. Y ese es mi conjunto A que me pide. Entonces, eso va a ser mi conjunto A. ¿Qué observamos por el conjunto A? No es abierto. Es abierto porque incluye una parte de la frontera, ¿sí? No es cerrado,
porque no toda la frontera está incluido, ¿sí? Es acotado. ¿Sí? Hay una bola que lo contiene, ¿sí? No es compacto, porque tiene que ser cerrado acotado, y es convexo, ¿no? Es convexo. Entonces ya tengo el, chicos, ¿eh? Entonces, han visto varios ejercicios, chicos, ahí. Adicional de los que yo agregué, son dos que les he enseñado ahí, en R, en R y en R2, ¿sí? Y estos ejercicios todos son en R2, para ver si es convexo, si es compacto. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro el ejercicio? Chicos, ¿les quedó claro? ¿Sí? Perfecto, chicos, sí, perfecto. Ya. A ver, veamos el siguiente. Muy bien, gracias. Entonces, pasamos al penúltimo problema, al problema número 4. En el problema número 4, me pregunta, dice, justifique de manera detallada por qué el siguiente conjunto es compacto y determine los valores de beta para que sea no vacío. Ya, a ver, vamos a ver quién es ese conjunto. Ya, ese conjunto X viene dado por todos los XY que pertenecen al plano, ¿sí? Tal que Y es mayor o igual que X al cuadrado. ¿Sí? Y recuerden que ese es el producto interno, ¿no? Entonces acá se multiplica la primera con la primera y la segunda con la segunda, ¿no? Y se suma, ¿no? X por 3 sería 3X, Y por 1 y menor o igual que beta, ¿no? Beta. Entonces, igual habrá que graficarlo, ¿no? ¿Sí? Vamos a graficar. Entonces, él será de verde y él será de azul. ¿Sí? Otra vez, a ver. Vamos a graficar separado. A ver. El de verde está fácil graficarlo. Y acá está el de azul, que también está sencillo graficarlo. Entonces, mira, acá tengo X, y acá tengo Y, acá tengo X y acá tengo Y. Entonces, gráfico el de verde, ya somos expertos, se supone a estas alturas graficando. Primero gráfico la igualdad, Y igual a X al cuadrado, es él. Y ahora pinto la región, que me va a salir toda esta parte de acá. Ya les he dicho cómo comprobarlo, ¿sí? Ahora voy a graficar esa línea. ¿Sí? Entonces, eso sería más o menos así. Y eso pasa por beta, ¿sí? Por beta. Y sería hacia abajo. Profe, ¿peso depende de beta? Claro que sí, ¿sí? Esto va a depender, porque yo no sé cuánto vale beta, justo, ¿no? Me piden allá los valores de beta. Entonces depende de beta. ¿Sí? Depende de beta. Entonces beta puede ser positivo hasta arriba, beta puede ser cero hasta en el origen, ¿sí? Si beta, por ejemplo, acá si beta es positivo, por acá sería si beta es cero, y por acá si beta es negativo, ¿no? Obviamente la línea se va a mover, ¿no? He colocado ahí solamente para tener presente, ¿no? Entonces, los posibles, ¿sí? Las tres posibilidades de gráfico, o sea, tres posibilidades son las siguientes. Entonces, hay tres posibles casos, ¿sí? Entonces, hay tres
posibles casos, mira, ¿sí? 3 posibles casos. Vamos a ver. A ver, el caso número 1, ¿sí? Vamos a una vez poner los casos ahí. Y el caso número 3. Ahí está. Son 3 casos. A ver, analicemos uno por uno de nuestros casos. Primer caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta región. Ahí está. Tengo esta región, miren. Y tengo esta otra región. Como observan, ¿sí? Ahí la intersección es el vacío, ¿sí? Ahí observamos que este conjunto sería el vacío, porque no hay intersección, ¿no? Es el vacío. Perfecto. Ese es nuestro primer caso. Miren. El segundo caso, ¿sí? El segundo caso será él. Es decir, que la intersección sea un puntito nada más, ¿sí? Es decir, que mi conjunto X será un puntito, ¿no? Es un punto, ¿sí? Este puntito es M que está acá, ¿no? Es un puntito. Y mi tercer y último caso, vamos a exagerar un poquito. Ya está, ¿sí? Entonces, ahí la intersección viene a ser esta que voy a pintar de rojo. La intersección viene a ser el, ¿sí? Entonces, esto viene a ser X. O sea, hay una región. Entonces, tengo 3 casos, ¿sí? Tengo 3 casos. Entonces, ¿cómo voy a analizar esos 3 casos? ¿Sí? Empecemos viendo. El primer caso, para que sea el vacío significa que esas curvas no deben intersectarse. Entonces, yo recuerdo, ¿sí? Recordemos acá la intersección de curvas, ¿no? Entonces, recordamos, a ver, ¿sí? Recordamos, ¿no? Si tengo una curva C1, intersección con una curva C2, ¿sí? Entonces tengo que igualarlo, ¿no? Tengo que igualar, ¿no? Es decir, si acá yo tengo, para él tengo y igual a f de x, y para él tengo y igual a g de x, entonces al igualar tendría que encontrar x igual a g de x, ¿no? Tengo que igualarlo, ¿no? Para encontrar la intersección, ¿sí? La intersección, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Si recordamos, ¿no? O sea, ya lo hemos visto en nuestros ciclos pasados, ¿no? Entonces, eso debemos aplicar ahí, ¿sí?
debemos aplicar entonces, ¿no? Entonces, para igualar, nosotros tenemos dos curvas ahí, ¿no? ¿Qué son las curvas que tenemos? Tenemos una curva, ¿sí? La curva 1, que viene dado, ¿sí? Por y igual x al cuadrado, ¿sí? Y tengo la curva 2, que viene dado, ¿sí? Por 3x más y igual a beta, ¿sí? Entonces de ahí puedes igualar, ¿no? X al cuadrado igual a beta menos 3x. Y acá tendrías x al cuadrado más 3x menos beta igual a 0. ¿Sí? Entonces, recordamos, ahora estamos frente a una ecuación, ¿sí? A una ecuación. Entonces recordemos, para una ecuación tenemos la discriminante, ¿no? ¿Sí? Si la discriminante era menor que 0, no hay soluciones reales, ¿no? ¿Sí? No existe x que pertenece a los reales, ¿no? Si la discriminante es igual a 0, existe un único x que pertenece a los reales, ¿no? Y si la discriminante es mayor que 0, ¿sí? Existen más de un x, ¿no? Existe más de un x, ¿no? ¿Sí? Que pertenece a más de uno, ¿no? En este caso 2, ¿no? ¿Sí? En este caso 2. En este caso 2, ¿no? 2x, ¿sí? Porque es una ecuación cuadrática, ¿no? 2. A ver, entonces, si no hay ningún x, no hay solución para x. Al no haber valor para x, no hay valores para y, por lo tanto, no habría valor en la intersección, que mi conjunto sería vacío. Allá, entonces, eso quiere decir, ¿sí? Que para él, para que sea, mi conjunto sea vacío, necesito que la discriminante sea menor que 0. ¿Sí? Menor que 0. Ahí está. Para que tenga un solo valor, eso significa que la discriminante debe ser igual a 0. Y para que tenga más de un valor, ¿sí? En este caso, acá necesito que la discriminante sea mayor que 0. Entonces, pasemos acá, discriminante, ¿no? Calculamos la discriminante. La discriminante es b al cuadrado, bueno, 9 menos 4 veces, con ese menos va a ser más 4 beta. Necesito que sea negativo. Entonces, b es menor que menos 9 cuartos. ¿Sí? Entonces, si beta es menor que menos 9 cuartos, mi conjunto X va a ser el vacío. ¿Sí? Va a ser vacío. Ahora acá tengo 9 más 4 beta igual a 0. Y acá tengo que beta es menos 9 cuartos. Si esto ocurre, entonces tendré que mi conjunto será unitario, ¿no? Habrá un solo punto. Y para él, 9 más 4 beta mayor que 0. Y de acá tengo que beta es mayor que menos 9 cuartos. Y para él tendría mi conjunto distinto del vacío, ¿no? En estos dos casos, ¿sí? En estos dos casos que están acá, este caso y este caso, X es diferente del vacío, mira. El único caso que era vacío era el primero, ¿no? Sí, el primero. Entonces, en ese caso, como me piden beta, ¿sí? Para que sea distinto el vacío, beta tiene que ser mayor o igual que menos 9 cuartos, ¿no? Entonces, ahí me piden un caso, ¿no? A veces, a ver, si vamos al problema, ¿qué me dice problema? Determine los valores de beta para que sea no vacío. Ya encontré el valor de beta. Justifique por qué es compacto, me dice. A ver, compacto. El vacío, ¿sí? El vacío, vamos a escribir acá. El vacío es compacto, ¿no? El vacío es compacto. Entonces, para este caso, eso es compacto. Pero de repente uno de los casos puede fallar. Este conjunto, ¿sí? Es cerrado y también acotado. Es un conjunto unitario, ¿no? Por lo tanto, compacto. ¿Sí? Es compacto.
cerrado porque contiene su frontera, que en este caso es la igualdad, ¿no? Y acotado porque siempre existe una bola que lo va a contener a ese puntito, ¿no? Entonces eso no es problema. Entonces hasta ahí, por lo menos hay dos casos que es compacto. Pero veamos el último, ¿no? ¿Sí? El último. Por lo que acabamos de decir hace un rato, este conjunto que cumple. Ahí está su gráfica, ¿no? Del ejemplo anterior vimos que eso es cerrado, ¿sí? Cerrado y es acotado, ¿sí? Como es cerrado y acotado, por lo tanto este conjunto es compacto, ¿sí? Él es compacto, ¿no? Compacto. Entonces, eso quiere decir, en cualquiera de los tres casos, siempre me sale compacto, ¿no? Mira, cualquiera de los tres casos es compacto. Por lo tanto, eso me dice que ese conjunto siempre es compacto, ¿no? Siempre es compacto. ¿Correcto, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Para ver ya el último problema. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, chicos, ahí? ¿Quedó claro, chicos, el ejercicio? Ya para ver el último. Claro, perfecto, chicos, sí, perfecto. Porque siempre, chicos, dicen lo mismo, que siempre les queda claro y a la hora de los exámenes vemos ahí, chicos, que no es así. Esperemos que sea distinto esta vez. Y por último, tenemos el. A ver, me dice que ese conjunto sea convexo, pero la función f no sea convexa. Entonces ya vimos que es un conjunto convexo, ¿sí? Entonces lo único que me falta ver que es una función convexa, ¿sí? Entonces voy a recordar arriba una función convexa. Una función, ya no conjunto, mira, una función convexa. ¿Sí? Una función f, ¿sí? Que va de Rn a R, ¿sí? Puede ser RR, R2, R3, R4, ¿sí? De esa manera, ya van a ver seguro algunos criterios más, simplemente voy a escribir, se cumple lo siguiente, ¿sí? Voy a dibujar, por ejemplo, voy a la parte gráfica para entenderlo, voy a dibujar una función que es convexa. Por ejemplo, esta función es convexa, ¿sí? F es convexa. Ajá. ¿Qué me dice? Para que una función sea convexa, siempre, ¿sí? Si yo escojo dos puntos cualesquiera, ¿sí? Dos puntos. Ahí está. Dos puntos. X1, voy a poner hacia abajo. X1, ¿sí? Siempre, ¿sí? Para cualquiera, siempre hay una recta, ¿sí? El segmento unido por esa recta queda debajo. La gráfica de esa función va a quedar siempre debajo. Eso, ¿cómo lo escribimos matemáticamente? Dice, para todo x1 y x2 que pertenece a Rn, bueno, vamos a poner el dominio de la función, no tiene que estar en el dominio de la función contenida en Rn, ¿sí? Siempre la recta, ¿sí? F de todos los puntos que unen este segmento de recta, x1 y x2, ¿sí? Lambda x1, bueno, voy a escribir otra letra, voy a usar t, ya que en este caso
el lambda está para este ejercicio ahí, ¿no? Entonces, tx1 más 1 menos t. Recuerda que este es un segmento de recta que une x1 y x2. x1 y x2, el segmento de recta lo voy a escribir acá de color verde, ¿ya? Entonces, este es el segmento de recta que une. Y su imagen, ¿sí? La imagen de este segmento de recta es él. Esta es su imagen. Este de acá es la imagen de este segmento de recta. Y, que es tx1 más 1 menos tx2, ¿sí? Esa es la imagen de f de y. Todo lo que se los ahí. Entonces, los f de y siempre está debajo, ¿sí? Son menores o iguales, menor o igual, ¿sí? Que ahora el que une el segmento de recta, pero unido por sus imágenes. Ahora mira, yo tengo que él es f de x1 y el de acá es f de x2. Entonces voy a tomar este segmento de recta. Este segmento de recta de acá es t f de x1 más 1 menos t f de x2. Debe estar por debajo de, ¿no? F de x1 más 1 menos t f de x2. ¿No? Entonces, para cualquier par de elementos siempre debe cumplir eso, ¿no? Es claro que si yo dibujo así, mira, no es, ¿no? Por ejemplo, si yo escojo acá x1, ¿sí? Y escojo acá x2, yo uno estos dos puntos, no siempre, ¿sí? La gráfica queda por debajo. Por ejemplo, esta parte de acá, la gráfica quedó por encima, ¿no? Entonces esa función no es convexa, ¿sí? No es convexa. Entonces, para tener presente, esa función no sería convexa, ¿no? Toda aquella función que cumple esa condición significa que es convexa, ¿no? Esa es la definición de una función convexa, ¿no? De una función convexa en Rn. Claro, cuando uno está en R ya es más sencillo, ¿no? Ya vamos a también que se puede ver de otra manera, hablando del epígrafo, el hipógrafo, después vamos a ir con Lesiana, por ejemplo, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, ahí. A ver, entonces dice, tengo un ejemplo de una función, ¿sí? F, que no sea convexa, pero que ese conjunto sí sea convexo. Por eso, miren, ese es uno de los errores normalmente que cometen, ¿no? Confundir una función convexa con un conjunto convexo, ¿no? Entonces, veamos, f que no sea convexa, puedo definir así, ¿no? Mira, esta función, por ejemplo, valor absoluto de x, tú puedes colocar cualquiera de menos 1 a 1, ¿sí? Y en este caso 1 en otro caso, mira, ¿sí? Otro caso. Entonces voy a graficar esa función, ¿sí? Ahí está, vas a notar, mira. Entonces, x y y. Entonces, ahí está, mira. Voy a graficar esa función. Entonces, acá está menos 1, 1, y está 1, ¿no? Y esa es la función f. Esa función es convexa, ¿no? Tenemos un par de puntos nomás, ¿no? Hay varios, ¿no? Puedo tomar, mira, por ejemplo, puedo tomar este puntito de acá, que es el 0, y puedo tomar este puntito de acá, por ejemplo, que es el 2, ¿no?
Y si yo trazo una línea, ¿sí? Si trazo esta línea, no siempre la gráfica está debajo, en este caso está encima, mira, ¿sí? Encima, ya no es, ¿no? ¿Y cómo lo observamos ahí? Podemos reemplazar en el, ¿no? Entonces, si tomamos x1 igual a 0, x2 igual a 2, ¿sí? Entonces, mira, y puedo tomar un t cualesquiera, ¿no? Puedo tomar un t, ¿sí? Igual a un medio, debe contradecir la definición que habíamos colocado arriba para función convexa, ¿no? Entonces, le voy a bajar un poquito, ya está. Entonces, tenemos, ¿no? F de t, a ver, para t un medio, ¿sí? Vamos a escribir ahí, para t un medio, vamos a ir por partes para que sea más sencillo. Y cogemos, por ejemplo, para t igual a un medio. Recuerda que t es de 0, ¿sí? Lo puse aquí arriba, ¿sí? T está entre 0 y 1, ¿no? Siempre que hablamos de convexidad, hablamos de 0 y 1. Entonces, por ejemplo, tomo 1, ¿no? Como yo voy a ver que no es, basta un contraejemplo nomás, ¿no? Entonces, si yo reemplazo ahí, quedaría x1 más x2 entre 2, debe estar debajo de la recta f de x1 más f de x2 entre 2, ¿no? Y veamos que falla, mira, para x1 igual a 0 y x2 igual a 2, ¿sí? Entonces acá tendría, mira, f de 1, ese es menor o igual que f de 0 más f de 2 entre 2, ¿no? Reemplazando, a ver, del gráfico, f de 1 es 1, 1 menor o igual, ¿sí? F de 0 es 0, f de 2 es 1, entre 2, entonces acá tengo que 1 es menor o igual que un medio, ¿no? Y esa es una contradicción, ¿ves? Digamos una contradicción. Entonces, esa función es claro, ¿sí? Esa función f no es convexa, ¿sí? No es convexa, porque falla, ¿no? Si fuese convexa, siempre debería cumplir, ¿no? En este caso no es convexa porque encontramos elementos que falló, ¿no? Ahora, pero mi conjunto me dice que sí es convexo, ¿sí? Veamos si esa función es convexa, el conjunto. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Ahí es el conjunto, ¿no? A ver, todo va a depender de lambda, ¿sí? ¿Qué pasa lambda, ¿sí? Si lambda es un número que es mayor que 1? ¿Sí? Estoy tomando acá. Recuerda que lambda está comparándose, al compararse con f, entonces lambda debe ser valores del rango, ¿no? Sí, del rango. Sí, del rango. En este caso, con los valores del rango, ¿no? Voy a poner ahí. No necesariamente lambda el valor del rango, ¿no? Sí. Se compara, ¿no? Lambda compara, ¿sí? Con los valores del rango de f, ¿no? ¿Sí? El rango de f. Por eso el rango de f está de 0 a 1, es el rango de f, ¿no? Recuerda acá, el rango de esa función f es el intervalo de 0 a 1, ¿no? Pues estoy tomando los extremos, ¿no? ¿Qué pasa si lambda es mayor que 1? Después si lambda es menor que 0, ¿y qué pasa si está entre 0 y 1? ¿No? A ver, si lambda es mayor que 1, ¿sí? Si lambda es mayor que 1, yo quiero ver si esta función f de x siempre es menor o igual que 1. Ya, a ver, ¿qué pasa para esos lambdas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá para esos lambdas, ¿no? Esos lambdas, por ejemplo, si fuese acá. Entonces, yo quiero saber mi conjunto x lambda, ¿no? Los x lambda viene dado por todos los x que pertenecen, ¿sí?
a R con la condición de que f de x sea menor o igual que lambda. Solamente para que lo notes voy a tomar un lambda en particular. A ver, si lambda fuese un número mayor que 1, por ejemplo, si lambda fuese 2, f de x siempre es menor o igual que 2, ¿sí? Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque mi rango como máximo llega a ser 1, ¿sí? Por lo tanto, siempre va a cumplir. Y los valores que va a cumplir son todos estos, son los valores, ¿no? Entonces quiere decir que él sería, este x lambda, sería todos los reales, ¿sí? Todos los reales. ¿No? Porque eso siempre cumple, ¿no? Para cualquier valor real, siempre la gráfica del f siempre está debajo de ese lambda, ¿no? Para cualquier lambda, ¿sí? Mayor que 1. Ahora, a mí me preguntan si eso es convexo. Esto de los reales siempre es convexo, ¿no? Entonces, él es convexo. Es convexo. Entonces ahí tengo, mira que ese es convexo. Ahora vamos al caso, ¿qué pasa si lambda, ¿sí?, es menor o igual que 0, debajo de 0, ¿sí? Si lambda es menor o igual que 0, inclusive acá puedo tomar mayor o igual, ¿sí? Igual, ¿no? Porque no hay problema. Entonces acá voy a poner menor, ¿sí? Menor. ¿Qué pasa si lambda es menor que 0? A ver, veamos. X lambda son todos los X que pertenecen a los reales, tales que f de x sea menor o igual que lambda. Entonces tomo un lambda menos 1, por ejemplo. ¿Sí? El f de x siempre es menor o igual que menos 1, falso, ¿no? Porque los f de x, ¿sí?, siempre sus valores están entre 0 y 1, ¿sí? Entonces siempre son o 0 o un medio, valores positivos o 1, ¿no? Entonces nunca va a ser menor que un negativo. Entonces eso quiere decir que acá los x lambda sería vacío, ¿no? El vacío. Entonces no hay ningún valor que cumple eso, ¿no? Pero el vacío, nuevamente, es convexo, ¿no? ¿Sí? Por teoría sabemos que él es convexo, ¿no? Convexo. Y veamos ahora qué pasa cuando lambda es mayor o igual que 0 y menor que 1. A ver, acá voy a tratar, para llegar al último, voy a interpretarlo de manera gráfica para que lo notes, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a aprovechar, a ver, voy a trazar, por ejemplo, un lambda, acá otro, y acá otro, ¿sí? Los tres casos. Acá, este de acá son los lambda. Bueno, para que no se confunda con él, voy a borrar la línea roja que me está molestando un poco. Hasta ahí lo voy a dejar hasta acá, ¿no? Ya. Entonces, acá están los lambda mayor. Recuerda que los lambda es una recta, ¿no? Lambda mayor o igual que 1, ¿sí? Y siempre cumple. Acá están los lambda menor que 0, ¿sí? Y estos serían los lambda que es mayor o igual que 0, pero menor que 1. ¿Qué pasa cuando los lambda están entre 0 y 1? Mira, si lambda es mayor o igual que 1, la gráfica f siempre está debajo de esos lambdas. Por eso es que sale todos los reales, ¿no? Si tengo ahora que el lambda es negativo, la gráfica de azul nunca está debajo de esa recta. Entonces por eso es que es vacío. Y si los lambdas están entre 0 y 1, por ejemplo, y escojo un lambda, ¿sí?, en cualquier entre 0 y 1, entonces yo quiero que esté debajo, ¿sí? Y solamente estará debajo en estos valores, ¿sí? En esos valores. ¿Correcto? Y en estos valores serán, por ejemplo, menos lambda y lambda, ¿no? Entonces, en ese intervalo, ¿sí?, ahí la gráfica está debajo, ¿no?
Entonces, para lambda entre 0 y 1, eso quiere decir que los x lambda sería el intervalo de menos lambda a lambda, ¿no? Porque en ese intervalo de menos lambda a lambda se cumple que justamente, vamos a escribirlo más abajo, porque esa es la segunda parte ahí. Yo necesito que los x lambda, que viene dado por todos los x que estén en los reales, esos f de x siempre estén debajo de esos lambdas, ¿no? Esté debajo de esa recta. Para que esté debajo de esa recta, entonces la imagen, ¿sí? La imagen, esto que está de azul, esté debajo de lo que está de amarillo, ¿sí? Para que lo notes así con colorcitos, ¿no? Acá, lo que está de azul, ¿sí? Esté debajo de lo que está de amarillo, ¿sí? Entonces, en cada uno de los casos te das cuenta, ¿no? Que el primero, lo de azul, cuando lambda es mayor o igual que 1, lo de azul siempre está debajo de lo de amarillo. En el segundo, cuando lambda es negativo, lo de azul nunca está debajo de lo de amarillo, por eso es vacío. Y en el tercero, cuando lambda está entre 0 y 1, lo de azul debajo del amarillo solamente está en ese intervalo, ¿no? Pero nuevamente este conjunto es convexo, chicos, ¿sí? Ese es convexo. Es un intervalo, ¿no? Los intervalos son convexos. Por lo tanto, me preguntan a mí, y con eso hemos terminado, chicos, acá, ¿sí? Me dice, de un ejemplo de una función, ahí está, una función, no es la única, ¿sí? Tal que ese conjunto que estás observas ahí, ¿sí? Es convexo, pero la función no es convexa, ¿no? Entonces ahí tengo un ejemplo de una función que no es convexa, pero su conjunto es convexo, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí ha sido la práctica, ha tenido el fin de que ustedes observen la diferencia entre lo que es un conjunto convexo y lo que es una función convexa, ¿no? No confundir conjuntos convexos con funciones convexas. Chicos, ¿quedó claro este último ejercicio? Chicos, ¿les quedó claro este último ejercicio? Correcto, chicos, sí, correcto. Entonces, no se olviden, chicos, se va a subir el solucionario, chicos, ¿sí? Nosotros ya hemos hecho el solucionario de él, ¿sí? Entonces, con Edit ya hemos hecho el solucionario de él, se le va a subir para que ustedes lo repasen. Obviamente el solucionario está un poco menos detallado, ¿sí? No es lo mismo un solucionario que como una clase, ¿no? Donde uno puede detallar y explicar y poner varios casos, ¿no? Entonces, el solucionario está menos detallado, ¿no? Le digo, por ejemplo, porque aquellos de sus compañeros que no están presentes, ¿sí? No están presentes, entonces eso va a tener que ser un problema, chicos, ¿no? Por ejemplo, veo acá 17 alumnos, ¿sí? Entonces, no están todos, son 23. Entonces, al no estar todos, chicos, entonces ahí los que faltan van a tener muchas dificultades en entender, ¿no? Y ahí viene un problema. Yo les sugiero, chicos, ¿sí? Sugerencia, chicos, ¿sí? No falten a clase, chicos, ni a la dirigida ni a la de teoría, chicos, no falten, ¿sí? Porque es, ya por experiencia, en este caso que tenemos trabajando con el profesor y tanto Edith con el que habla, en este caso, que yo soy Aldo, ¿sí? Tenemos mucho tiempo trabajando con el profesor y siempre uno de los detalles es que algunos alumnos faltan a clase de teoría, ¿sí? Y eso es fatal, chicos. El profe pregunta muchas cosas que hace en su clase, entonces si el alumno falta, entonces va a tener dificultades con él, ¿sí? No con el profesor, sino con el curso, chicos, ¿sí? Con el curso, ¿no? Entonces, ese es un problema. No falten, chicos. En las dirigidas, participen, chicos, ¿sí? Participen. En los diferentes ciclos hay alumnos que participan más, otros alumnos que participan menos, y después al final del ciclo están tratando de que por ahí ganarse un punto. Chicos, los puntos se ganan en los exámenes. No hay manera de que ustedes al final, por ahí cuando vean que ya no pueden
hacer, aprobar el curso, profesor, una practiquita, déjenos unos problemas, la reserva esa noche. Ustedes tienen que aprovechar las PCs, los parciales y el final. Son las únicas maneras de aprobar el curso, chicos. Las únicas maneras. No va a haber puntos adicionales, no va a haber nada adicional, chicos, por ahí. Si a usted le falta un punto, bueno, le faltó, chicos, y lo vamos a sentir y van a tener que desaprobar el curso, ¿no? Ese va a ser la tónica, chicos. Entonces, avisándole el inicio para que ustedes tengan presente. Y aquellos que entraron tarde, chicos, también recuerden que ustedes han escogido este horario diurno, es decir, horario de la mañana, ¿sí? En este caso, estudios generales de sociales cambió el horario, ¿sí? Y en ese caso se supone que todos deberían haber entrado antes de las 8 de la mañana. Yo he estado desde las 7:50, chicos, ahí, y solamente un alumno entró un poquito antes de las 8, y casi la gran mayoría ha entrado pasado a las 8, por no decir todos, los que están presentes. Entonces, chicos, le digo ello porque cuando ustedes tengan sus prácticas calificadas, van a tener simplemente el horario de 8 a 10, ¿sí? Y ahí se termina, se acabó, ¿sí? Entonces, el alumno que entra después de ese horario, va a tener, chicos, dificultades, ¿sí? Porque le va a faltar tiempo en hacer los ejercicios, van a tener que subir sus soluciones, ¿sí? Ya seguro el profesor les habrá explicado, les habrá explicado cómo va a ser la temática de las PCs, ¿no? Entonces, chicos, vamos a continuar con el profesor. Ahí ya tenemos una buena cantidad de ejercicios para que ustedes practiquen su lista de ejercicios y también practiquen en este caso en el Paideia, ¿no? Se va a colocar ahí una evaluación online, ¿sí? Para que ustedes practiquen estos temas, chicos, ¿sí? Practiquen sin nota, es ojo, sin nota, es para que ustedes lo practiquen, ¿sí? Y ya eso queda cuestión de ustedes, chicos, el querer o practicar más, querer practicar menos. A veces se le coloca, y aunque no lo crean, chicos, no todos los alumnos participan, ¿sí? Son pocos que deberían participarlo porque es para el bien suyo, ¿no? Pero bueno, no se deja para un día, ¿no? Se deja para varios días, para que el alumno en cualquier momento pueda practicar, ¿no? Porque sabemos que ustedes tienen varios cursos, ¿no? No les está diciendo, chicos, tiene esta hora para practicar, pero se le puede cruzar con otro curso, ¿no? Entonces se le deja libre, abierto la práctica, en este caso, perdón, esos ejercicios en el PAIDEA para que ustedes puedan practicar en cualquier momento que tengan tiempo, pero sí las prácticas va a ser en el horario de 8 a 10 de la mañana. Entonces entrar puntual, chicos, ahí. Bueno, chicos, si no tuviesen ninguna pregunta ni duda, lo dejaremos ahí por el día de hoy, ¿sí? Si tuviesen alguna pregunta, Profesor, dime, te escucho. disculpe, ¿va a subir la grabación de esta clase? Bueno, se está grabando, vamos a ver si es que se puede subir, porque recuerden que esto demora en descargar y hay que ver dónde lo vamos a subir, ¿no? ¿Sí? Ese es el otro detalle, no es como los profesores, que es automático, ¿no? Los profesores del curso de teoría es automático la grabación y automático se sube, en el caso de nosotros no es tanto así, ¿no? Pero igual lo estoy grabando, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna duda más, chicos?